Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinario que organizamos desde la publicación Padres y Colegios. Por eso lo tenéis ahí en pantalla, que es una publicación dirigido a padres y madres que tienen hijos en edad escolar, de todas las etapas educativas, ¿no? Desde infantil hasta bachillerato, aunque también, en fin, tiene algunas informaciones dirigidas también a alumnos que ahora estén en bachillerato y que se estén decantando por su futuro profesional. De hecho, hay una sección que es orientación universitaria, por si no lo conocíais, y bueno, es un medio de comunicación con los contenidos totalmente gratuitos, por si no lo conocíais. En concreto hay una sección que pusimos en marcha cuando todo esto empezó, titulado Al coronavirus lo vencemos en casa, donde también aportamos una serie de tips para el confinamiento y un apartado donde hablamos un poquito más de la educación emocional para tiempos de crisis, ¿no? Y a partir de aquí es de donde surgió este ciclo de webinarios que llevamos ya haciendo desde hace un par de meses. Creo que este es el sexto, el séptimo, ahora mismo me bailan un poco los números, sobre todo muy dirigido a la inteligencia emocional en tiempos tan duros e insólitos como los que hemos vivido hace poco, ¿no? Y que, como decía antes, pues ya estamos poquito a poquito saliendo del bache, ¿no? Bueno, aquí tenéis más información de todo tipo. Aquí incluso estamos anunciando el webinar de Estefanía. En fin, os animo a que le echéis un vistazo y seguro que os encontráis informaciones muy interesantes y que podréis, en fin, que podréis poner en práctica. Bueno, lo que nos ha reunido hoy aquí es el tema de la resiliencia. Vamos a hablar hoy de la resiliencia en tiempos de crisis. En este webinar lo que vamos a abordar es un concepto que seguro que que os suena mucho a todos los que estáis aquí ya conectados, y que sin lugar de dudas podemos decir que es un término que está de moda últimamente, y sobre todo, pues más aún en tiempos, como decía, tan duros como los que hemos vivido, ¿no? La resiliencia. En psicología yo sí lo he buscado, ¿no? Porque yo no estaba tan acostumbrado al término y busqué la definición concreta, ¿no? de lo que significa, y efectivamente es la capacidad que una persona puede tener para superar ciertas circunstancias traumáticas, ¿no? Por así decirlo. Y en este tiempo tan duro que hemos vivido, está claro que una de las circunstancias más dramáticas que hemos podido vivir probablemente pueda ser la muerte de un familiar al que ni siquiera nos hemos podido despedir, o tantas otras cosas que nos han podido frustrar, que nos han podido cabrear, que nos han podido deprimir. En fin, tenemos con nosotros para hablar de la resiliencia a Estefanía Catalán Mas, que repite con nosotros hoy, y donde ella nos va a explicar qué es la resiliencia y cuáles son los factores que favorecen su desarrollo. Y a partir de aquí analizaremos juntos, bueno, sobre todo ella, pero que luego os explicaré la dinámica, el papel de la familia en la educación y el desarrollo de la resiliencia en niños y niñas, y nos va a explicar cómo podemos favorecer su adquisición tanto en el hogar, pero también en las aulas. Precisamente aquí hoy teníamos a Teresa, a la que saludábamos al principio, que es maestra de educación, ¿no? Entonces, bueno, también será muy útil para los docentes también. Antes de dar paso a Estefanía, os cuento brevemente la dinámica del webinar. Ella nos va a contar durante una primera media hora algunos conceptos teóricos sobre el tema, y al final dejaremos el apartado habitual de preguntas para que ya cada uno y cada una aprovechéis a plantear vuestras inquietudes, preguntas, consultas, situaciones que estéis viviendo en casa. Aprovechadlo, queremos ser muy útiles para vosotros. Aprovechad esta tarde que tenemos a una psicóloga estupenda con nosotros, Estefanía Catalán, que ella, por cierto, pues es graduada en psicología por la Universidad de Valencia, y ya la presento. Está especializada en terapia gestalt por el Instituto Francés de Terapia Gestalt de Valencia. Es terapeuta de jóvenes, adolescentes y familias, y experta en inteligencia y gestión emocional, que es de lo que hablaba al principio.
Con experiencia en la intervención socioeducativa y terapéutica de jóvenes adolescentes y sistema familiar, Estefanía es coordinadora psicopedagógica en Siena Educación, que es propietaria de INAF, el Centro Oficial de Educación Secundaria Online, Aula Siena, y por supuesto de la publicación que os mostraba al principio, Padres y Colegios. Y nada más, doy paso a Estefanía para que cuando quieras comientes, por favor. Adelante. Gracias, Borja. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Voy a compartir mi pantalla. A ver, que lo voy a poner esto. Perfecto. Bueno, pues como decía Borja, el tema que nos ocupa hoy va a ser la resiliencia. Y como muy bien ha hecho él, para empezar, empezaremos hablando de qué es la resiliencia y cuál es el concepto que nos va a orientar para saber de lo que estamos hablando. El adjetivo resiliente surge originalmente de la metalurgia o de la ingeniería civil y lo utilizaban para describir esa característica que tienen algunos materiales de volver a su forma original una vez han estado sometidos a alta presión o una presión que los había deformado. Pues bien, partiendo de eso, para la medicina y la psicología, el estudio de la capacidad de la resiliencia es interesante y es importante porque vamos a utilizarlo como una capacidad de prevención y de promoción para la salud de los niños y las niñas. Desde la psicología lo describimos como esa capacidad que tenemos las personas de emerger de una forma fortalecida y no solo eso, sino también con nuevos recursos para poder enfrentarnos a una situación que es difícil, es dolorosa o es traumática. La mayoría de los estudios de la resiliencia se han centrado mucho en aquellos hechos traumáticos, guerras, abusos, pérdidas, duelos, pero en concreto en el webinario de hoy también me gustaría pararme un poco a la atención de aquellas dificultades del día a día que pueden tener los niños y las niñas, que no son excesivamente traumáticas, pero sí que les hacen sufrir de alguna manera y que también vamos a necesitar facilitarles y ayudarles a que desarrollen la resiliencia para poder hacer frente a esas pequeñas vicisitudes del día a día. La resiliencia se describiría como una buena adaptación. Niños resilientes son aquellos que se adaptan muy bien como resultado de una buena interacción entre ellos y las circunstancias. Y se adapta bien a todas sus tareas del desarrollo, teniendo en cuenta que conforme nos vamos desarrollando y vamos creciendo, van surgiendo en nosotros dificultades y situaciones que son cada vez más difíciles, de eso forma parte el aprendizaje, pero cómo vamos a responder ante ellas y cómo vamos a saber superarlas va a formar parte de nuestras capacidades resilientes. El psicólogo Walsh describe también, es un estudioso de la resiliencia, de que es un proceso, además lo describe como un proceso que nos hace mucho más resistentes, porque no solo nos va a dar herramientas, sino que nos va a fortalecer a la hora de poder afrontar sucesos que no son para nosotros difíciles. Además, dice que es un proceso de autocorrección en el sentido de que una vez cambiamos, vamos corrigiéndolos y añadiendo nuevos recursos. Y es lo que nos va a hacer crecer como respuesta a un desafío ante la vida o una crisis que estemos pasando. La resiliencia, por tanto, no consiste solo en soportar el suceso traumático, sino en resurgir a través de este, constituyéndonos una nueva identidad. Somos capaces de mucho más y redescubro cosas que no sabía de mí. Por lo tanto, tengo nuevos recursos. Boris Cyrulnik, que es un psicólogo francés que ha estudiado mucho la resiliencia en niños, trae una metáfora que explica muy bien la resiliencia y me ha parecido interesante para explicarla, y lo hace a través de la metáfora de la ostra. Este dice, cuando un grano de arena penetra en una ostra y la agrede hasta el punto que para defenderse, ésta lo que hace es secretar el nácar redondeado y la reacción de la defensa da como resultado una perla preciosa. Para la ostra, una situación adversa o una situación difícil, como puede ser arena, algo del exterior que le penetra, hace que genere nuevos recursos, que resista y que resurja de ella una nueva forma que la transforma y la hace diferente. Y me parecía una metáfora bonita para este tema que nos ocupa.
Para mí ha sido importante traer este tema aquí con vosotros porque educar a nuestros hijos en capacidades resilientes lo que va a hacer es protegerlos psicológicamente y en sus relaciones sociales y elevar sus resistencias frente a dificultades de la vida. Hablábamos que no van a ser solo hechos traumáticos o dolorosos, que también, sino simplemente el suspenso en clase, el no poderme relacionar bien con los amigos, esas dificultades que pueden tener los niños, cada una de ellas independientes y subjetivas, van a ser necesarios que los eduquemos en una actitud resiliente para que ellos sepan que tienen los recursos y las estrategias y la sensación de control de que pueden hacer algo con ello. La resiliencia en los niños hablamos de que es algo que se teje, no es algo que solo forme parte de uno a nivel interior. Es cierto que cada niño y cada persona tenemos un temperamento con el que nacemos, pero no hay que buscarla solo en la interioridad de la persona, ni tan solo en el entorno. Como seres sociales que somos, vamos a relacionarnos siempre con un entorno donde vamos a recibir una influencia mutua. Nosotros influenciamos al entorno y el entorno nos influencia. Es por ello que va a ser un conjunto de ambas circunstancias. ¿Se puede desarrollar la resiliencia? Sí. Normalmente empieza a desarrollarse en los primeros años de vida y es cuando vamos a construir esas bases resilientes. Sin embargo, a lo largo de todo nuestro desarrollo vamos a ir adquiriendo capacidades resilientes incluso de adultos. ¿Se puede desarrollar? Sí, pero para ello vamos a necesitar un entorno o un ambiente que nos ayude a poder desarrollarla. Para desarrollarla es imprescindible que haya, por tanto, una interacción positiva entre yo y mi entorno o mi ambiente. En este caso, los familiares, la familia. La base de todo desarrollo positivo, sobre todo en los niños, va a ser en la familia, que son las primeras figuras de apego, que son las que me van a mostrar y me van a acompañar durante todo mi desarrollo a aprender cómo tengo que comportarme en el mundo y quién soy en el mundo. La familia va a tener un papel fundamental en el aporte de las seguridades del niño y las fortalezas para que se sobrepongan a cualquier experiencia traumática o adversa. Desde la familia es donde van a empezar a experimentar sus primeras sensaciones de seguridad, de control, de calma y de felicidad. Y va a ser en la familia donde vamos a poner esa semilla, donde de adultos podrán tener sus propias seguridades y sus propias sensaciones de control. Esto es algo que, como decía, surge en la familia, pero que en muchas ocasiones no se puede dar. Hablamos de niños que están en acogida, que no tienen a lo mejor a su padre y a su madre en el desarrollo, pero esto no significa que no vayan a adquirir capacidades resilientes, sino que se pueden ir consiguiendo por otras figuras de apego. En este caso hablamos a lo mejor del colegio, por eso era importante que también para los profesionales de la educación tengamos este concepto a mano para poder favorecer el desarrollo de todos los niños. La resiliencia en los niños es una capacidad que, como decía, se va a adquirir de forma muy temprana y que está íntimamente ligada a los buenos tratos y a las vivencias de respeto durante la infancia. Esto lo que genera es un ambiente familiar que va a ser la fuente más importante de estos factores resilientes. Cuando el ambiente familiar está construido sobre una vinculación segura, tenemos relaciones de afecto donde el niño o la niña se sienten seguros y tengo un hogar apacible, el niño se va a volver capaz de movilizarse, de buscar su energía para tener su propia protección personal. Esto quiere decir que cuando de niño he recibido la seguridad y la protección de un adulto, después puedo desarrollarla a nivel personal. Es por ello que vamos a reiterar la importancia de como padres y como padres en la familia, de como madres y padres, tenemos para adquirir recursos personales para nuestros hijos en su desarrollo. Cuando el vínculo con los padres es seguro y es plácido, se logra una buena estructura en el temperamento de nuestros hijos. Y el niño es capaz de buscar estrategias y afrontar problemas. Hablamos entonces de generar un apego seguro en las relaciones con nuestros hijos. El apego es ese vínculo positivo no encargado de estructurar el contexto y que sea claro y protector, donde mi hijo o mi hija va a desarrollar sus capacidades y sus características de forma plena.
además de la confianza en sí mismo, la confianza con el otro y la confianza con el mundo. Es en sus primeros años de vida donde la relación con sus figuras de apego, que en un primer lugar podría ser la madre, pero también el padre o incluso parte de la familia extensa, van a generar un tipo de relación que les va a ir enseñando cómo se tienen que relacionar con el mundo. Por ello, la importancia de la familia en la educación de todo este tipo de factores. El buen trato, el cuidado, la protección por parte de cualquiera de los cuidadores va a preparar a todos los niños y niñas para que crezcan de una forma sana y puedan enfrentarse a la vida, ¿no? Con herramientas y con posibilidades de éxito y optimismo. Es en la familia, como decíamos, desde la consolidación del apego, donde les nutrimos de esas seguridades, tanto físicas, de vestimenta, de alimentación, pero no solo de esas, sino también como de esas necesidades afectivas que tienen y van a tener nuestros hijos, a través de un contacto asertivo, cómo nos vamos a comunicar con nuestros hijos, y además de considerar a nuestro hijo como una persona con derechos y una realidad propia. Esto es importante porque la mayoría de los padres intentamos de alguna manera enseñarles la vida a través de nuestros ojos, pero cuando somos padres tenemos que también entrenarnos en ver la vida a través de la realidad de mi hijo, que es significativa, es subjetiva y donde entre su realidad y la mía vamos a generar una vivencia completa. John Bowlby, que es un psiquiatra y psicoanalista de la teoría del apego, teorizó mucho sobre cuáles eran los efectos inmediatos y a largo plazo de un apego positivo, es decir, de la relación cálida, íntima entre una madre y un hijo o una hija, en el que el encuentro se iba a caracterizar por el afecto entre ellos. Por lo tanto, nuestros hijos tienen que sentir afecto en nuestros contactos con ellos, satisfacción y alegría. Pero no solo eso, o sea, la experiencia de la relación que tienen nuestros hijos con nosotros va a ser lo más significativo y lo más estructurante para cómo él va a entender el mundo. Por lo tanto, tenemos que atender a las necesidades que tienen nuestros hijos de una forma específica. Tenemos que generar una sensación de disponibilidad, donde mi hijo o mi hija sepa que yo estoy disponible para saber qué necesita, o cuando él necesite algo, saber que yo voy a estar disponible. Además de tener una sensibilidad como padres frente a las necesidades de nuestros hijos. No solo aquellas necesidades fisiológicas o biológicas de alimentación o de cuidado, sino aquellas necesidades afectivas o emocionales que pueda tener mi hijo en cualquier momento. Y por supuesto, caracterizarnos también en nuestro contacto con ellos con unas interacciones cálidas, donde se note una sensibilidad especial, donde puedan vernos a través de la mirada y tengamos una escucha activa. Desde antes de nacer, ya en el vientre materno, el entorno va a ser significativo a la hora de que nuestro hijo adquiera más componentes de vulnerabilidad o no. El entorno emocional, la familia, el entorno social va a influenciar. La relación con nosotros, sus cuidadores primarios, va a ser la base de todas sus relaciones en la vida. Este vínculo lo que les va a hacer a los niños es darle los elementos para que tengan un buen desarrollo psicológico, físico, cognitivo y social. Lo que hacemos es darle las defensas para que en un futuro las puedan tener. La relación de apego, por tanto, va a estar construida por conductas de proximidad. Tenemos que sentirnos próximos a nuestros hijos, no solo a nivel físico, donde él tenga que estar muy cerca de mí, sino donde que me sienta cercano ante sus necesidades, con un contacto y una comunicación con nosotros, que podamos contactar con ellos, que podamos verlos y que podamos comunicarnos abiertamente con ellos. Muchas veces tememos expresarlos de una forma clara con los niños y eso es un riesgo porque aquella información que el niño no recibe de forma clara la va a rellenar con su imaginario, con aquello que él puede imaginar. Y ese es uno de los motivos de miedos infantiles. Aquellas cosas que no están claras, que no les hemos comunicado de una forma realista y adaptadas a su edad, pueden provocar en un futuro miedos en los niños. El papel fundamental de la familia va a ser otorgarle un sentimiento de seguridad al niño, donde el ambiente está controlado por los adultos y por donde él no tiene por qué estar preocupado por el entorno, porque será el adulto el que le ofrezca esa seguridad.
como decíamos antes, mantenernos disponibles ante sus necesidades. Eso no significa que tengamos que estar 24 horas con ellos, pero sí que cuando ellos necesitan algo de una forma real, sepan que pueden contar con nosotros. Todo este tipo de contactos con estas características lo que hacen es que los niños y las niñas tengan una representación mental de esa figura de apego, generando expectativas, creencias y emociones que les van a acompañar a lo largo de su desarrollo y de su encuentro con el mundo y con el otro. Esta experiencia, como decíamos, va a ser determinante, los va a estructurar, les da una estructura que podrá ir modificándose a lo largo del tiempo, pero es lógico pensar que si durante la infancia me he criado desde una atención afectuosa de mis necesidades, con cuidado, con protección, esa persona va a tender a lo mismo cuando sea mayor. Por lo tanto, a su autocuidado y al cuidado con el otro. Y esto va a ser importante en la resiliencia porque va a ser la base donde vamos a ir apoyando cada ladrillo para construir esas seguridades. Ante un hecho traumático, un hecho doloroso, las sensaciones que vamos a experimentar siempre son de angustia y de miedo, por una falta de control, donde yo considero que no voy a poder hacer nada ante esta situación. Por eso, iniciar a los niños y darles experiencias de seguridad en su infancia va a favorecer que de adultos tengan esa sensación de seguridad pase lo que pase. Esto además, la sensación de control y de seguridad que me aporta un adulto, lo que hace también es favorecer que el niño tenga expectativas de interacción y que puedan explorar. Una de las funciones de la familia siempre va a ser la de proporcionar seguridad a nuestros hijos e hijas, pero otra de las funciones más importantes en las familias es la de favorecer la autonomía y la diferenciación de los miembros. Muchas veces tendemos a sobreproteger a los niños, sobre todo en los momentos de exploración, cuando están creciendo, cuando son un poco más mayores, limitando esa exploración por miedo a que se pongan en peligro. Esto es normal en los padres, pero tenemos que tomar conciencia de ello porque tenemos que facilitar que esos niños exploren de forma autónoma. Porque si yo repito mucho, ten cuidado, puedes hacerte daño, el mensaje que estoy enviando es que el entorno es inseguro y él no tiene las capacidades para hacerle frente. Esto es un mensaje que a lo largo del tiempo va calando en la estructura y el temperamento de los niños y las niñas, y de adultos se sienten incapaces de tomar las riendas o de hacer algo de forma autónoma. Es por ello que la experiencia de seguridad acompañada, pero también con la flexibilidad suficiente para dejarles que exploren y que se equivoquen, es igual de importante. Internar este modelo primario de relación, donde tengo un adulto que me cuida, que me escucha, que está disponible a mis necesidades, lo que va a generar son habilidades para su propia regulación emocional. Si de niño he tenido un adulto que cuando estoy triste o lloro puede sostener esa emoción y acompañarme, yo de adulto sé que puedo gestionar mi propia tristeza, mi propia rabia. Y por lo tanto manejaré mejor el estrés y la tensión y además desarrollaré destrezas cognitivas como pensamientos, creatividad, reflexiones. Pensar que como padres todas nuestras respuestas y nuestras expectativas emocionales que tenemos a nuestros hijos son información que van absorbiendo. Cuando hablamos de estar disponible y atentos a las necesidades de nuestros hijos, me viene a la mente esa filosofía de crianza que se puso de moda en algún tiempo, donde cuando los niños tenían que dormir solos y lloraban, hubieron muchos profesionales que hablaban de dejarlos en la cuna llorar porque así se iban a fortalecer. Sin embargo, mi experiencia también en la terapia con esos niños y con adultos que han sido criados en pautas similares es que tienen una sensación de inseguridad y de desconfianza porque no han aprendido a base de la experiencia que ante una necesidad o ante algún sufrimiento son escuchados, son acompañados o son atendidos. Es por ello que cuando un niño llora, que es su manera de comunicarse, lo importante para los padres es acercarnos a él y tratar de consolarlo, sea cual sea la angustia. Muchas veces también como adultos tratamos de negar la emoción o de infravalorarla para protegerlos.
cuando dicen, mamá, papá, tengo miedo por esto, y nosotros les respondemos, no tienes por qué tener miedo por esto. Parece una respuesta que todos hemos podido dar y que es ajustada, pero sin embargo, si mi hijo está experimentando una emoción y yo le voy a decir, no tienes por qué sentir eso, lo que va a producirse en él es una contradicción y un sentimiento de culpa, porque aquello que está experimentando no debería experimentarlo. Sin embargo, nuestro papel no es tanto aliviarle el miedo arrebatándoselo o diciéndole que no tiene que sentirlo, sino acompañarlo. O sea, escucharle, que él exprese por qué está sintiendo miedo y nuestro papel es consolarlo. Porque ya de adulto desarrollará sus capacidades cognitivas para saber qué es real o qué no es real, a qué tiene que tener miedo y a qué no. Nuestro papel ahora es cuidarlos también a nivel afectivo y que sepan que están disponibles y próximos cuando ellos están sufriendo por alguno de los motivos que sean. La resiliencia, entendida, como decíamos, como esa capacidad de ajustarnos de forma psicológica, personal y social frente a cualquier contexto que sea adverso para nosotros. Y ahí es importante recalcar la subjetividad de lo que es adverso para cada uno de nosotros y sobre todo para los niños, porque no va a ser la misma experiencia para un niño o para otro. La capacidad de la resiliencia va a ser lograr o tener una sensación de control sobre mi propia vida y tener una visión optimista. Si pase lo que me pase, yo sé que puedo contar conmigo y que saldré de esta, eso va a ser lo más adaptativo para él. Es necesario entonces desde la familia tener un análisis como padres de saber cuál es el rol que tenemos en casa, cada uno qué funciones está desempeñando y cómo las hace, cómo ponemos los límites, cómo nos comunicamos, qué recursos tenemos que estamos utilizando, porque es donde se deberían establecer allí por primera vez esos vínculos seguros, ¿no? Que como decíamos, van más allá del cuidado. Hablamos de amor, de cariño y de lo más importante, de la expresión. De la expresión y más adelante creo que hablaremos de las expectativas, de aquellas expectativas que tenemos hacia nuestros hijos. Además que vamos a ser decisivos en la transmisión de aquellos roles, creencias y pautas, o sea, lo que para nosotros es una adversidad, cómo reaccionamos nosotros como adultos a la adversidad, va a ser lo que les vamos a transmitir a nuestros hijos y es lo que ellos van a ir aprendiendo. Entonces siempre es importante hacer una mirada hacia adentro como padres y saber cómo estamos gestionando nosotros esto para saber qué mensaje le estamos enviando a ellos. Como decíamos, cuando un niño se siente reconocido, se siente visto, tiene un lugar en la familia, que esto es importante también para niños que tienen muchos hermanos, cuando tenemos un sitio que nos define y nos damos nuestro lugar, cuando me siento valorado y querido, eso me va a permitir hacer unos anclajes afectivos con todo el ecosistema, es decir, con todo aquello que está a mi alrededor y con aquellas personas significativas con las que me voy a rodear, colegio, amigos, familia, cualquiera de las personas y de los lugares donde ellos se tienen que enfrentar. Es por ello, entonces, que uno de los papeles fundamentales en el desarrollo y la adquisición de la resiliencia de los niños va a ser la resiliencia familiar. Hablábamos que la madre, por sus características biológicas, va a ser la primera suministradora de satisfacción de necesidades, por el hecho de que cuando nacen es la que le tiene que dar de mamar o alimentarla. Por eso decía antes que no solo tiene que ser la madre, porque también hay padres que pueden desarrollar este tipo de acciones, pero se entiende que es el primer objeto de amor y que por lo tanto también es la encargada de moderar los estímulos amenazantes. Y cuando hablamos de situaciones de adversidad o situaciones difíciles, la emoción que va a surgir siempre es la angustia. Esa angustia y ese miedo, y la madre, en los primeros momentos de la vida de ese niño, es la que regula ese tipo de angustia. Es la que actúa como ese yo, como la función del yo del niño que aún no está desarrollada. Es por ello que tenemos que tener una mirada hacia adentro, como decía, de cómo voy a gestionar yo cuando mi hijo llora, me estreso, no me estreso, me pongo nerviosa, no me pongo nerviosa, porque es la relación que estamos creando con él, se va a alimentar de esas mismas sensaciones. La resiliencia familiar va a ser, por tanto, fundamental en el desarrollo de la resiliencia de nuestros niños y niñas. Y algunas pautas para fomentar esa resiliencia familiar van a ser reconocer los problemas
y las limitaciones que hay que enfrentar. O sea, reconozcamos aquello que es una dificultad y hablemos de ello abiertamente. O sea, es mucho más angustioso y genera mucha más ansiedad no hablar de algo que está en el ambiente y que todos sabemos que está ocurriendo, pero nadie habla de ello expresamente. Eso genera mucha más ansiedad en los niños y preocupación. Por lo que decíamos antes, porque la información que no les vamos a dar la van a imaginar. Que nos comuniquemos abierta y claramente con ellos, en la medida que sus capacidades, según el desarrollo que tengan, van a ser capaces de soportar y capaces de entender. Reorganizarnos, sabiendo que pasa algo en la familia, vamos a hablar de ello abiertamente, explicaremos a los niños de la situación en la que estamos o en la que están ellos y buscaremos las estrategias y el método de cómo vamos a hacerlo. Y revisaremos qué cosas nos han salido bien y qué cosas no nos han salido tan bien. Para ello, lo que va a ser necesario en la familia es que se produzcan actitudes demostrativas de apoyos emocionales. Eso significa que tengamos confianza y les confirmemos que son competentes. Aquí es cuando digo que hablamos de las expectativas de los padres a los hijos. Va a ser muy necesario que hagamos un análisis de qué espero yo de mi hijo o qué expectativas tengo. Diferentes estudios hablan de cómo la expectativa de un padre interviene en el desarrollo de sus hijos. O sea, los niños pequeños son más sensibles a aquellas expectativas y a aquellos que perciben que a lo que les decimos abiertamente. Entonces, tenemos que tener actitudes donde les confirmemos que confiamos en ellos y que son competentes. Y además tengamos conversaciones donde construyamos significados, donde le demos un significado a las cosas de una forma conjunta, que cuenten con nuestro apoyo, pero que ellos también intervengan. De forma muy general, los elementos básicos de la resiliencia familiar va a ser la cohesión, que no descarte la flexibilidad, por lo que decíamos antes, estamos cohesionados, no estamos fusionados. Yo tengo que darle espacio a mi hijo y a mi hija para que genere autonomía y ser flexible para ello. Tenemos que tener una comunicación franca entre los miembros de la familia, que siempre va a ser mucho más saludable, que tengamos creencias comunes y que creemos esas creencias a través de un sentimiento de que pertenecemos a algo y tenemos un significado conjunto, y que resolvamos los problemas a través del diálogo y la escucha. Y eso lo tenemos que hacer desde la familia para poder favorecerlo en su desarrollo. Según las edades de los niños vamos a encontrar también diferentes estrategias para poderlos ayudar a desarrollar estas capacidades resilientes, y están en manos de nosotros y son fáciles. La mayor capacidad va a ser siempre el amor incondicional que le tenemos a los hijos, pero vamos a ver algunas en concreto. De 0 a 3 años, una de las funciones que podemos realizar es tranquilizar al niño o a la niña frente a situaciones adversas, todas aquellas que para ellos generen una angustia. Tranquilizarlos, elogiar sus progresos, ¿no? Aprender a ir al baño, hablar correctamente, reforzar aquellas conductas que les den a ellos una motivación de que están consiguiendo algo, de que están teniendo el control y que tienen el dominio. Impulsarlos, si tenemos niños a lo mejor más tímidos o más miedosos, a experimentar, a realizar actividades con la mínima ayuda de los adultos, el yo solito. Eso también les va a generar sensación de control, de autodominio, lo que hace que aumente su autoestima. Ayudarlos a definir sus sentimientos y los de los demás, en la medida en que el lenguaje lo permita. Son muy pequeñitos y aprenden palabras por imitación de los adultos que parecen imposibles, sin embargo nos vemos un poco a lo mejor preocupados en que adquieran palabras más complejas como son las de las emociones, y sin embargo son los recursos que van a ayudarles más cuando sean mayores. Y por último, enseñarles a afrontarles situaciones a través de cuentos, a través de canciones, a través de películas, donde haya un mensaje que les diga sé que puedes hacerlo. Estas son algunas de las actividades que podéis hacer con ellos cuando son tan pequeñitos. De 4 a 7 años tenemos adecuar el tono de voz, aunque esta debería estar en todas las etapas del desarrollo, sobre todo en los primeros momentos de su vida. Pero adecuar el tono de voz, que sea una voz suave, tranquilizadora. Muchas veces lo que hacemos los adultos es hablarle
desde arriba. Y cuando un niño está llorando, se siente mal o tiene miedo, es muy positivo que nos bajemos al mismo nivel de los niños para poder mirarles a los ojos y estemos en su misma altura, para poder introducirnos en su mundo. Estimularlos a respirar profundo y a serenarse antes de hablar sobre algún problema. Es algo que también va a favorecer capacidades más resilientes. Al enfrentarse a cualquier desafío, una pelea en el cole, algún problema que ha tenido, mostrarles cuál es la conducta adecuada. Buscar ayuda, solucionar conversándolo, buscar un adulto, darle las estrategias. Estimularlos a ponerse en el lugar de los demás, empezar a trabajar la empatía con los niños, ¿no? Ayudarlos a que aprendan que aquello que hace tiene consecuencias en los demás. Y elogiar aquellas conductas deseables más que reprender aquellas que no queremos que se repitan. Siempre va a ser mucho más positivo motivar aquellas cosas que están haciendo bien que reprender aquellas que queremos eliminar. Como por ejemplo ordenar los juguetes, lavarse los dientes o decir sentir rabia o enfado sin montar una pataleta. Esas serían algunas de las acciones que podéis hacer para acompañar a vuestros hijos. De 8 a 11 años ya podemos ayudarlos a expresar sentimientos con palabras y de formas adecuadas, para que sepan gestionar qué les está pasando dentro, para tener las herramientas para poder solucionarlo. Clarificarle cuáles son las reglas y las expectativas que se tienen hacia ellos, que sepan muy bien y de forma muy clara cuáles son las reglas y qué esperamos de ellos, si que sientan la presión de que hay algo que no van a llegar o que no van a cumplir. Y algo muy importante es aceptar los errores que van a cometer nuestros hijos e hijas sin que el menor, para que el niño sepa que aunque se equivoque, no va a perder la aprobación de su madre, de su padre o de sus profesores. Esto va a ser clave porque es uno de los mayores temores de los niños, sentir que el papá o la mamá va a dejar de quererlos, lo podemos ver cuando hacen algo mal y entonces preguntan angustiado, ¿pero me vas a dejar de querer? Es uno de los mayores miedos de los niños, que los papás y las mamás dejemos de quererlos, y entonces tenemos que tener cuidado en cómo reprendemos el error o la falta. Forma parte de la vida, forma parte de nuestro día a día, entonces entenderla, entender cuál es su función y que no pasa nada por equivocarnos y que por ello no vamos a dejar de quererlos, va a ser clave en el desarrollo de la seguridad, de la confianza en sí mismo y de la resiliencia de los niños. La resiliencia se va a ir construyendo en un primer lugar por la base de un apego seguro, por unas relaciones con un adulto que me han dado seguridad, que me he sentido querido, que me he sentido respetado, y eso va a generar una autoestima positiva en nuestros niños, y a través de una autoestima positiva puedo adquirir capacidades resilientes para luchar y para poder salir de las adversidades. Por eso, algo que creo que os puede ayudar, tanto esto para maestros como para padres y madres, cómo sabemos si mi hijo tiene capacidades resilientes y cómo poder ayudarlas. Pues a través de unas expresiones verbales que podemos ir haciendo con ellos y podemos ir acompañándoles para saber cómo se sienten. Esas expresiones son yo tengo, yo soy y yo puedo. Las expresiones del yo tengo tienen que ver con aquello que ellos consideran que tienen del mundo exterior, con qué cuentan del entorno. Lo que ellos son se hace referencia a aquellas condiciones personales o fortalezas, cómo se ven ellos, creen que se sienten capaces y fuertes para afrontar las cosas, y en el yo puedo tienen que ver aquellas relaciones con los otros o sus habilidades. A continuación os voy a presentar algunas y esto me parece interesante para que en el aula como profesores, incluso como padres, a través de un diálogo familiar o un diálogo con nuestro hijo o hija, podamos explorar esto y que ellos vayan contestando para saber con qué apoyos creen que cuentan. Por ejemplo, que puedan ir diciendo qué persona le pone límites para evitar los peligros. Si sabe que tiene una persona que le muestra una manera correcta de proceder. Si tiene una persona que le ayuda a desenvolverse solo, de forma autónoma. Si tiene personas que le ayudan cuando está enfermo o cuando necesita aprender algo. Si tiene personas en quien confía y que lo quieran dentro de su entorno familiar y fuera. Si tiene una persona que es un modelo a imitar. Si considera que tiene una familia estable, para saber cuál es el impacto que está teniendo en nuestras relaciones en nuestros hijos. O si sabe que tiene personas que le quieren incondicionalmente. Y eso va a ser muy, muy interesante de explorarlo con nuestros hijos.
Otras son las de yo soy, para saber cómo mi hijo o mi hija se siente. ¿Cree que es alguien por lo que los otros sienten aprecio o cariño? ¿Cree que es feliz cuando hace las cosas bien por los demás? ¿Que es respetuoso? ¿Alguien que se propone cosas y que las consigue? ¿Alguien que siente empatía por los demás? ¿Él se ve así a sí mismo? ¿Sabe que se responsabiliza de sus cosas? ¿Que es digno de recibir cariño de los demás? ¿Que es capaz de sentirse feliz, incluso triste, y sabe que aunque cuando se encuentra triste podrá encontrar a alguien para que lo ayude? ¿Está seguro de que las cosas pueden salir bien? ¿O está seguro de sí mismo? Explorar con ellos este tipo de cosas os va a hacer una visión de cuál es la percepción que tiene vuestro hijo o hija de sí mismo. Y os va a ayudar a acompañarlos y a reforzar en aquellas áreas donde vosotros consideréis que necesita más apoyo vuestro. Por último, el yo puedo, que son aquellas capacidades que tiene al relacionarse con otras personas. Podéis preguntarle, ¿tú crees que puedes tener nuevas ideas o nuevas cosas para hacer las cosas? ¿Crees que puedes realizar una tarea hasta finalizarla? ¿Crees que puedes encontrar el humor en la vida para reducir tensiones? Esto es importante porque... ay, ¿qué le ha pasado? El humor va a ser una de las características principales en la resiliencia y en terapia lo utilizamos mucho, algo que es un recurso que también vais a poder utilizar como familias o como profesores, y es cuando nosotros contamos algo angustioso, se le pide al niño o al adolescente que lo escriba en un relato con toda la angustia y con la pena. Y a continuación se le dice que escriba el mismo relato, pero con tono de humor, ya que el drama y el humor son una línea muy fina. Entonces el niño puede ver cómo la misma circunstancia tiene lecturas diferentes según cómo interpreto las cosas. O sea, lo importante de la vida no son las cosas que nos pasan, sino la interpretación que hacemos de esas cosas. Una manera de favorecer el humor en las complicaciones del día a día es hacer este ejercicio con los niños y las niñas para que puedan experimentar cómo interpretamos las cosas y cómo salir de aquellas sensaciones de angustia intensas. Podéis seguir explorando con ellos si él puede hablar de las cosas que le asustan, si él se lo permite y si sabe que pueden hacerlo, si ellos pueden buscar la forma de resolver problemas solos, si pueden buscar un momento para hablar y expresar sus pensamientos y sentimientos, si vuestros hijos lo pueden hacer, si saben que pueden hacerlo, si saben que pueden pedir ayuda, controlarse, equivocarse sin perder el afecto vuestro, hablar de cosas que le asusten o encontrar a alguien que le ayude. Todo este tipo de afirmaciones os van a ayudar a ir acompañando a vuestros hijos y saber un poco más de sus capacidades resilientes y apoyarlos en la medida que lo necesitéis. Decíamos que la resiliencia se va a formar en los primeros años de vida o va a ser cuando más peso tenga, que los padres vais a tener un papel fundamental en cómo van a entender ellos la forma de relacionarse con el mundo y con los demás, pero no solo con ellos, sino el colegio, los profesores y maestros que somos también adultos significativos en la vida de estos niños, también tenemos cosas que aportar. De hecho, muchas investigaciones sobre la resiliencia ya nos desafían a crear programas integrales y positivos, que nos centremos más en aquellas capacidades positivas y resilientes que tienen los niños, más que centrarnos en aquellos factores de riesgo. Siempre va a ser más interesante fomentar aquello que ya tienen los niños. Una actitud de resiliencia en la escuela va a partir desde que podamos retomar todo indicio de resiliencia, tanto de los profesores, del alumnado, de cualquier circunstancia del barrio, de nuestro entorno, para ponerla en práctica en el aula y sacar algo de eso. Esto se puede hacer de forma transversal, de hecho la UNESCO especificó que como elementos imprescindibles de una educación de calidad, competencias como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Estas competencias que maestros y profesores pueden desarrollar, seguro que a través de sus temarios, pero también a través de acciones tutoriales o a través de otros tipos de dinámicas, son las que van a conseguir construir factores constructores de la resiliencia. Entre ellos, y para los maestros y docentes, brindar afecto y apoyo. Es fundamental que haya un adulto en el aula o en el colegio que sea significativo para esos niños y niñas y que esté siempre dispuesto a darle la mano a los alumnos que lo necesitan. Es necesario que ellos tengan la certeza de que cuentan con un adulto que siempre les va a brindar afecto y apoyo.
Además, también debemos establecer y transmitir expectativas elevadas pero realistas, o sea, para que actúen como un motivador eficaz, adoptando la filosofía de todos los alumnos pueden tener éxito, porque además es así. Y en este punto también las expectativas de los profesores van a ser un punto muy determinante en el desarrollo de los niños a nivel académico. Por lo tanto, debemos transmitir unas expectativas positivas, realistas y elevadas. Todos los alumnos pueden tener éxito. Brindarles oportunidades de participación significativa, ¿no? de resolución de problemas, de fijación de metas, a través de las asambleas, donde podamos ver a todos los alumnos, donde podamos escucharlos a todos en la medida de lo posible, para que aparezcan sus propias fortalezas y las destrezas de cada uno. Enriquecer en la medida que lo podamos los vínculos sociales, ¿no? Con un sentido de comunidad, donde familia y escuela estén unidas, donde las familias colaboren con las escuelas y las escuelas también. Eso es importante, un sentimiento de pertenencia y un vínculo afectivo. Y enseñarle habilidades para la vida, ¿no? No solo aquellas competencias curriculares que van a ser necesarias, sino aquellas habilidades de cooperación, de cómo resolvemos un conflicto en clase, de cómo hablamos para que nos entiendan y cómo escuchamos, de cómo tomamos decisiones, y que esas actividades sean siempre de forma conjunta y cooperativa entre los estudiantes y los docentes. Esto lo que serán son factores que van a ayudar a construir alumnos y alumnas más resilientes. Hay diferentes formas de estimularlo, como decíamos, a través de estas competencias transversales, acciones en tutorías, dinámicas mediante el juego cuando son mucho más pequeños, logrando que el niño diga yo puedo subir el tobogán, yo puedo columpiarme solo, o mediante juegos, ¿no? Que nos van a ayudar siempre a respetar a los demás, a esperar mi turno. Siempre utilizamos y fomentamos habilidades reales del día a día en los juegos diarios. También mediante el deporte en la escuela, porque siempre hay valores personales y sociales en el deporte que son muy positivos. O en el aula, ¿no? A través de la empatía, como decíamos, de pensamientos positivos, siempre adaptándolos al desarrollo evolutivo y la capacidad que tenga el niño, ¿no? Estos son algunos de los consejos. ¿Para qué? Para generar características positivas de esos niños resilientes que van a ser más creativos, tendrán una mayor autoestima, más empáticos, con sentido del humor, con autonomía, con motivación, con capacidades y competencias sociales. Para los docentes, incluso para los padres que estén ahora aquí hoy escuchándome, un buen ejemplo de este tipo de prácticas que yo considero es el programa socioeducativo Jove Oportunitat. Es un programa de la Comunidad Valenciana que lo realiza el Instituto Valenciano de la Juventud. Es un programa que se llama Joven Oportunidad y es interesante porque este programa está destinado a jóvenes y adolescentes que han abandonado los estudios por diferentes motivos, porque han abandonado, porque eran absentistas, porque eran disruptivos en el aula, se portaban mal. Y entonces lo que están sufriendo es una situación adversa donde no se sienten capaces y están sufriendo de forma o social, personal o familiar, porque no van a tener un título mínimo, con lo que los va a hacer mucho más vulnerables en su desarrollo. Este tipo de programas lo que hace es acoger a estos chicos y chicas y trabajar con ellos no solo competencias curriculares, sino lo que vamos a trabajar con ellos son todas estas competencias relacionales, de mejorar su autoestima, de tener una relación con una persona significativa que les genere seguridad, confianza, expectativas positivas, un desarrollo social más bueno, y después de eso que vuelvan al sistema educativo. Pues este programa es muy interesante porque la acción con estos jóvenes es de 4 meses y al año el 72% de estos jóvenes han vuelto a estudiar o están trabajando, es decir, han tomado las riendas de su vida. Y es interesante por eso mismo, porque trabajar este tipo de competencias los ha hecho mucho más resilientes y los hace más capaces de enfrentarse a la vida. Con eso quería acabar con un proverbio japonés que tiene mucho que ver con la resiliencia y es caer 7 veces y levantarte 8, y con la viñeta del humor donde las circunstancias o las situaciones tienen lecturas diferentes según las veamos con una perspectiva más pesimista o con el humor. Así que muchas gracias y espero vuestras preguntas.
Pues muchas gracias, Estefanía. La verdad que vaya exposición tan amplia sobre la resiliencia. Se me queda corta la definición que había buscado en el diccionario. Fantástico. Bueno, pues efectivamente ya es el turno de preguntas. De hecho, tenéis dos canales para hacerlas. Algunas de vosotros durante la intervención me habéis hecho alguna, que es el de preguntas y respuestas, o si no, a través del chat, como es habitual, pues también podéis ir planteando todas las preguntas, inquietudes, para que juntos las podamos resolver. Deciros también que podéis levantar la mano. De hecho, hubo un miembro que al principio lo hizo, luego la bajó, no sé si fue por confusión o no, pero bueno, hay un botón abajo de levantar la mano. En cuanto yo lo vea, os doy paso y os activo el micrófono para que también la podáis plantear de propia voz, que yo creo que a Estefanía y a mí, yo creo que nos sentiremos más arropados, Claro. ¿verdad? Es preferible que el chat. Antes de empezar con las preguntas, hay una de nivel técnico que aprovecho para responder, que es de María Moya. Dice que, bueno, le está encantando el webinar, Estefanía, así que enhorabuena, pero que ante todo dice ella que como maestra de infantil le está resultando interesante y práctico si podríamos tenerlo grabado. Bueno, pues sí, el webinario se está grabando, por lo tanto, al final de aquí a mañana, a un par de días, os enviaríamos a todos la grabación para que podáis volver a verlo, profundizar en algún concepto y de hecho yo recuerdo aquí también mis datos de contacto, aunque más o menos todos creo que los tenéis porque he contactado con vosotros, que es borja@padresycolegios.com. Entonces cualquier inquietud o pregunta posterior, ya sea tanto sobre la resiliencia como aspectos más técnicos o inscribiros en próximos webinarios porque seguiremos haciendo nuevos, pues ahí tenéis nuestros datos de contacto, ¿vale? Bien, Alicia, gracias, excelente información, muchas gracias. Julia dice, muy interesante, clarificatoria y muy práctica, mis felicitaciones. Ruth, me pregunto ejemplos de actividades o dinámicas para trabajar esto en primaria, y aquí lanzamos la pregunta. Ejemplos de actividades o dinámicas para trabajar esto en primaria. Pues para trabajar la resiliencia de forma general podemos ir desmenuzándola en actividades para ir fortaleciendo diferentes competencias de los niños. En primer lugar, podemos trabajar la empatía con ellos para saber que el otro es importante y que mis acciones van a tener consecuencias. Para ello, las típicas caritas o viñetas donde vamos a hacer una historia y vamos a entre todos decir qué está sintiendo esa niña o qué puede sentir. La propia exploración de nuestras propias emociones y expresarlas en público va a favorecer la resiliencia porque ellos van a ir interpretando y aprendiendo a cómo se identifican las emociones y cómo se tienen que expresar en público y que eso no es un problema. Y eso nos va a favorecer la resiliencia porque en momentos de adversidad vamos a tener las capacidades de saber lo que nos pasa y buscar apoyos en los otros. Entonces, trabajar la expresión de las emociones, el hacer grupos para poder contárselo a un compañero, la escucha, la autonomía, el refuerzo, todo eso vas a poder hacerlos en primaria a través del mismo juego. Cualquier típico juego que podáis hacer cuando luego hacéis una asamblea, qué ha pasado, cómo nos hemos sentido, dándoles un feedback de aquellas cosas que has visto positivas, tomando decisiones conjuntas, preguntándonos a los niños para que ellos tomen las propias respuestas o que hagan sus propias preguntas. Todo eso van a ser competencias que de una forma transversal y paralela vas a ir trabajando la resiliencia para que ellos vayan a ser más capaces. A través de cuentos, de películas, donde vas a parar el cuento, la mitad película y vas a preguntarles. De hecho, después de esta última diapositiva, lo que pasa es que el tiempo se nos ha echado encima, he plasmado un cuento que lo veréis después porque sabía que Borja os iba a pasar esta información y es interesante también porque es un cuento que vas a hablarle de resiliencia a los niños y vas a poder explicarles qué es la resiliencia y cómo pueden hacerlos. Para niños de primaria, a nivel emocional, a nivel de compañeros y a nivel de películas y cuentos, puedes trabajar todo este tipo de cosas. Muy bien, pues gracias Estefanía. Por cierto, aprovecho y dejamos de compartir pantalla. Ay, si lo hago bien.
así, y así ya nos vemos mejor las caras, todos. Bueno, desde luego hemos vivido momentos muy duros, ¿no? Lo decíamos al principio en este confinamiento, y donde hemos tenido que asistir a episodios tan traumáticos como la muerte de un familiar del que no te has podido despedir, que ya es duro para un adulto, pero no imaginemos para un niño cómo le puedes explicar que su abuelo o su abuelita o cualquier otro familiar, porque también los ha habido de edades más, en fin, en torno a los 50, 40, incluso de 30, ¿no? ¿Cómo le explicas a un niño de 4 o 5 años, bueno, que ya no va a volver a ver a su abuelito o a su abuelita, y además que no se ha podido casi hacer luto, no se ha podido despedir, ¿no? Sí, eso es un tema que va a estar ahora muy presente en las familias. Lo más importante es que la familia en ese momento como sistema esté unida y se apoye. Para los niños es difícil entender, pero a veces es más nuestro prejuicio como adulto de que el niño no va a ser capaz de sostener eso. Y para el niño va a ser mucho más traumático el no recibir la información de ese suceso. Entonces, sentarnos, aunque tengamos dolor, y expresarle que esa persona se ha ido y que no va a estar, y hacer cualquier ritual para despedirnos de ellos, aunque no sea a nivel presencial. La carta, la canción, hablarles, todo ese tipo de ceremonias se hacen para cerrar pues esas relaciones, y van a ser necesarias también para los niños y debemos acompañarlos en ese proceso. Muy bien, gracias, Estefanía. Tenemos una mano levantada a la que aprovecho para dar paso. Wilmer Meneses, vamos a permitirte hablar si quieres, y cuando quieras nos puedes lanzar la pregunta. No, no te oímos todavía. Vamos a ver. Sí. Creo que tienes que activar el micro. O sea, tienes la opción de poder activarlo ya. Vamos a ver. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora te oímos perfectamente. Adelante, Muy bien. Wilmer. Nada, buenas tardes y ante todo, pues gracias por la información, es muy interesante. Pues quise levantar la mano porque tengo dos preguntas, entonces un poco más complejo escribirlas. La primera es, pues, en una parte decías que hay que acompañar al niño, hay que estar, digamos, como pendiente de él, pero muchas veces creo que se comete sobreprotección y eso también genera inseguridades en los niños. ¿Qué piensas de eso? Muchas veces el niño se cae y es una simple caída y el padre monta o la madre monta el show de, mejor dicho, como si el niño se hubiera hecho pues la superherida y en realidad no fue nada. Entonces el niño aprende que cualquier cosa mínima es más grande de lo que realmente es, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo un padre puede enseñar resiliencia cuando muchas veces los mismos padres no están educados o no han sido educados con estas metodologías, pues, o con esta, ni siquiera saben interiorizarlo, no saben ni siquiera muchas veces afrontar sus propios problemas? Entonces, ¿cómo educar primero al padre para que, porque hablar de empatía sin ser empático, creo que es un discurso vacío. Entonces, el padre primero debería tener también esa información. ¿Cómo es posible educar a esos padres en estos temas? Bueno, empiezo por la última pregunta. Eso va a ser un trabajo, de hecho, algo muy positivo de estos webinarios es esto, en que todos los contenidos siempre van relacionados a nuestros hijos, pero los que están aprendiendo sois vosotros, sois los padres, y el objetivo siempre es para eso. Es difícil enseñarle a mi hijo a ser resiliente si yo no soy resiliente. Sin embargo, hablábamos de que la resiliencia no va a ser solo que se va a adquirir cuando eres pequeño, la vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, y como padres y como adultos también podemos aprender la capacidad de la resiliencia a través de nuestros hijos. O sea, que sean nuestros propios hijos los que nos enseñen a eso. No estamos exentos a ellos. No sé si lo decías de una forma personal, pero si es así, solo el hecho de venir a este webinario ya te está haciendo informarte e interesarte. En cuanto a lo que decías de la primera pregunta de cómo acompañar pero no estar pendiente, estoy muy de acuerdo contigo, porque cuando hablamos de acompañar no hablamos de estar fusionados, de estar pegados con nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es protegerlos, pero nuestra responsabilidad también es dejarles autonomía y enseñarles a que cuando se caigan se van a levantar solitos. Y eso es positivo porque ahí estamos hablando de las expectativas que estamos teniendo de ellos. Como padres tenemos que tener cuidado porque por mi afán de protegerle
le limito el espacio, estoy excesivamente preocupada, lo que el niño o la niña recibe es preocupación. Por lo tanto, considera que el entorno no es seguro, que si su figura adulta está preocupada, él todavía tendría que estarlo más, lo que genera a niños más inseguros y temerosos. Y el mensaje subliminal con el que está creciendo es: tú solito no puedes, tú solito te puedes hacer daño, y de adulto son adultos inseguros, incapaces de afrontar cualquier cosa con iniciativa. Entonces, sí acompañar, sí estar ahí cuando se caiga, sí mirarlo cuando se ha hecho daño, pero esperar a ver cuál es su reacción. Si él necesita que yo vaya a ir, pero si yo estoy aquí, te he visto y estás bien, continuamos. O sea, acompañar es estar con él, pero no pegar a él. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, Wilmer, por tu pregunta. De hecho, vamos a ver si tenemos más manos levantadas. Vale, por ahora no. En fin, yo repito, estamos en el turno de preguntas. Os animo a que sigáis lanzando nuevas preguntas. Estamos aquí para tratar de responderos y de aportaros en lo que nos queda de tarde, que ya casi estamos finalizando ya. Así que os animo, que son los últimos minutillos. Mientras tanto, seguimos. A ver, otro de los episodios que también hemos tenido que sufrir, ¿no?, en este tiempo de crisis, ¿no?, que es un poco como el título de la ponencia, es precisamente, y de hecho hubo un caso en uno de los webinarios que tuvimos aquí, de los primeros, donde una madre estaba hospitalizada, ¿no?, y no podía contactar físicamente, me refiero, con su hijo o hija, no recuerdo ahora si era una hija o un hijo, pero no podía, ¿no? Claro, más allá de, o sea, ¿cómo esas imágenes que se les pueden quedar grabadas a los hijos más pequeños, sobre todo, ¿no? Tampoco olvidemos que esto no es fácil tampoco para la etapa adolescente, es decir, decirte que aquí tenemos que, y de hecho te lo plantearía en los dos rangos de edades, ¿no?, desde los más pequeñitos, 5 y tal, incluso ya adolescentes, 12, 13, 14 años y más mayores, cómo ayudar a pasar esas imágenes que se te pueden quedar grabadas en la cabeza, que están siendo para todos dramáticas, de saber que durante bastante tiempo no pudiste abrazar a tu padre, no pudiste abrazar a tu madre. Sí, como dices, en diferentes casos va a ser diferente la actuación. El adolescente ya tiene más estrategias y tiene una capacidad ejecutiva de tener una concepción del pasado, del presente, del futuro. Entonces puede abordarse más a lo que va a pasar, a lo que viene. Entonces deberíamos acompañarlos y calmarlos en esa angustia, el facilitar que puedan expresar esa angustia y ese miedo, y que sepan que hay un adulto que va a poder sostener esa angustia. O sea, tanto en los niños pequeños como incluso en los adolescentes, el problema no es tanto cómo gestionar esa emoción, sino cómo los padres somos capaces de sostener la de los niños. Porque la solución no es arrebatársela. Es doloroso para un padre ver cómo un hijo está sufriendo, pero la solución no es arrebatarle el sufrimiento. La solución es acompañarle, que tenga a alguien, como lo decíamos en las afirmaciones, que sepa que puede hablar con él cuando se sienta muy mal, que sepa que puede abrazar a alguien cuando está triste, más que tenga a alguien que cuando vaya a verlo le quite la tristeza. Porque la tristeza y este tipo de sucesos son inertes en la condición humana. O sea, no les hacemos ningún favor diciéndoles que esto no es real o que esto no deben sentirlo, sino acompañarles a que sientan y sepan gestionar esas emociones. Y los más pequeños aprenden a gestionarlas cuando hay un padre que es capaz de sostenerla. O sea, el sufrimiento mayor de un padre cuando un niño viene a terapia es la proyección que hace de ese sufrimiento del niño. El padre está más angustiado que el propio niño. O sea, una de las tareas para padres es ser capaces de aguantar la tristeza de mi hijo. Porque si el niño ve que un adulto es capaz de sostenerla, él aprende a sostenerla. Ese va a ser el trabajo de los padres. Muy bien, Estefanía. Pues seguimos. Tenemos a una nueva persona que levanta la mano, Raquel, a la que también permito ya hablar. Tienes que pulsar ahora el micro y adelante, Raquel, cuando quieras.
No, no te oímos. A pesar de que el micro está activo, no te oímos. A ver, Raquel. No la escuchamos. No, oímos ruido, pero no escuchamos, Raquel, no te escuchamos. Escríbenoslo, Raquel. Sí. Bueno, tenemos que silenciar a Raquel, lo siento. Lo podemos intentar más tarde, si no, Raquel, que te decíamos, intenta escribir tu pregunta. Bueno, mientras tanto, al hilo de lo que hablabas hace un rato con uno de nuestros asistentes, con Wilmer, Ruth, que también intervino antes, me parece, dice, como docente y tutora, en este caso es una maestra, dice, ¿qué tipo de pautas o recursos a nivel general consideras esenciales para transmitir a los padres qué errores son más frecuentes relacionados con el desarrollo de la resiliencia en las familias españolas? Pues me gusta cómo está escrita esa pregunta. No sé si yo también puedo releerla. ¿Puedo releerla yo? Sí, probablemente sí. Si te vas al apartado preguntas y Sí, respuestas, sí. ¿Cómo se llama esta mujer? se llama Ruth. A ver, ahora creo que ya la vas a poder ver la pregunta. Es Bueno, no la... importa. No importa, no importa. Es que quería releerla porque tal como estaba planteada la pregunta, iba a ser difícil acercarme a los padres porque lo íbamos a plantear ya desde lo negativo, sobre cuáles son las cosas que hacemos mal como familias. Entonces, si a las familias les entramos así, posiblemente tengan una reacción defensiva y entremos en la culpa es de la escuela, no es de la familia, cosas así, que normalmente, aunque nuestra intención es ayudar, no conseguimos eso. Entonces, más que plantearle cuáles son los errores educativos, sino qué vamos a fomentar en la familia con los niños. Por último, podemos nombrarle la poca disponibilidad de los padres con los hijos, que esta crisis mundial nos ha dado una oportunidad maravillosa para reencontrarnos, para conectar, para estar disponibles, donde nos hemos dado cuenta de esa necesidad de que antes no éramos visibles, pero a la hora de acercarte como tutora y como agente educativo a las familias, acerquémonos desde aquellas cosas que sí que están en vuestra mano hacer y qué recursos tenéis y poder favorecerlos, ¿no? Centrémonos también desde el sistema educativo en sacar los recursos que tienen más que en eliminar aquellas faltas o carencias. Ese sería mi consejo. Muy bien, Estefanía. Luego decía, aparte, esto era, digo, qué errores eran los más frecuentes relacionados con el desarrollo, yo te ayudo a releerla. Al principio decía que qué tipo de pautas o recursos a nivel general consideras esenciales para transmitir a los padres. También es. Fundamental en los primeros momentos del desarrollo de los niños, cuando hablamos de 0 a 3 añitos, que tengan una estabilidad en la familia. Eso significa que voy a tener un rol definido de mi papá y de mi mamá, que tengo un contacto afectivo con él, que está la paciencia en nuestros contactos, que está la calidez, que está la comprensión. Eso van a ser los apoyos más fundamentales, más allá de cuál es el estilo o cuáles son las cosas a nivel más prácticas o materiales que pueden tener o menos tener, la calidad de la relación va a ser lo más importante. Si tú tienes la oportunidad de entrevistarse con esa madre y reconoces el tono de voz, su temperamento, cómo se relaciona, tú ya puedes ir acompañándola para ir reconduciéndola en aquellas cosas que veas de la hija o del hijo. Sobre todo, el niño tiene que creer con unas condiciones de que hay seguridad en lo que tiene, donde que no tiene que preocuparse por un entorno, por unas adversidades, porque aún no tiene ni las capacidades intelectuales, ni físicas, ni sociales, ni los recursos para hacerle frente. Entonces tiene que confiar en esos adultos. Esos adultos tienen que transmitir amor, y en la medida de lo posible también entre ellos, entre la pareja y como adultos, y expresarse de una forma afectiva. Para mí eso es fundamental en el desarrollo de la resiliencia en las familias. Perfecto, pues yo creo que ya esperamos haberle respondido a Ruth. Seguimos. Raquel, que es una espectadora que se nos había quedado antes en la mano, ahora te vamos a dar paso porque nos está
preguntando si puede preguntar. No sé si nos escucha, sí que va a poder preguntar. Antes permíteme que dé paso a otra pregunta y lo volvemos a intentar con Raquel. Adelanto la pregunta de María. Dice, excelente exposición. Gracias también, María, por venir. Y dice una preguntilla. ¿Desde qué edad se debería empezar a trabajar la resiliencia con los niños? ¿Desde bebés? Pues sí, desde bebés, cuando hablábamos desde que antes de que nacieran ya las condiciones de la mamá y del entorno familiar ya los va a ir preparando para que tengan características de mayor vulnerabilidad o no. En el primer momento, cuando son bebés, con la primera figura de apego que nombrábamos, que podía ser la mamá o el papá, desde ese momento ya les estamos transmitiendo algunas competencias de la resiliencia, y hablamos de la disponibilidad de la madre, la sensibilidad en el cuidado y en las necesidades. Era cuando nombrábamos de que se puso muy de moda la pauta educativa de dejar llorar a los niños para que se acostumbraran a dormir solos. Eso no va a favorecer la resiliencia de los niños. O sea, desde ese primer momento donde nacen y hay un adulto que tiene que acompañarlos, alimentarnos, cubrir sus necesidades y darles seguridad, desde ese mismo momento estamos trabajando capacidades resilientes. Porque es en esa relación primaria de contacto con esos adultos donde se va a ir generando la autoestima del niño y de la niña, y a partir de la base de la autoestima, las capacidades de la resiliencia. O sea que de forma transversal nosotros estamos trabajando resiliencia desde que nace. Perfecto, Estefanía. Al hilo del tema de infantil, y como hemos dicho ahora que desde bebés hay que tal, cuelo aquí otra pregunta en relación a una que planteaba Ruth, que decía, si recuerdas, preguntaba ejemplos de actividades o dinámicas para trabajar en primaria. Bueno, preguntan, ¿y en infantil? ¿Qué actividades se podrían trabajar en infantil? En infantil, creo que los cuentos y las canciones van a ser una baza ideal para todo esto. Desde trabajar la teoría de la mente con la empatía con otros, con las marionetas, con los títeres, con las fichas, con la expresión, incluso con el juego libre y el juego de roles que establecen los nenes muy pequeñitos de la cocinita o el cochecito o tal. Ahí mismo ya se están generando ese tipo de interacciones, y tu función como maestra es la observación de eso y la evaluación de cómo está ese niño gestionando ese tipo de conceptos, y entonces ir acompañándoles. Pero el cuento, yo creo, la película, la canción, va a ser un recurso potente para niños de infantil muy chiquitines. Y dice María, ya por terminar un poco con su pregunta, ¿no? ¿Qué frases deberíamos decir a nuestros niños para fomentar la resiliencia y qué comentarios no son convenientes decir? Gracias. Vale, muy buena pregunta. Intento recordar alguna. La primera que me ha surgido para generar y para crear niños con capacidades resilientes es te quiero. Decirle a un niño que lo quieres, que a veces nos cuesta tanto decirles estas expresiones y decirle que le queremos por lo que es y no por lo que hace, que es una de las expresiones que deberíamos erradicar. Muchas veces cuando los padres nos enfadamos con ellos por algo que han hecho mal, y pues estoy enfadada contigo por lo que has hecho, o eres malo, o cosas así que de forma banal podemos decirlas. Esas son las frases que deberíamos erradicar de nuestro lenguaje, porque el niño no sabe distinguir entre la acción y lo que es. Todavía no tiene esa capacidad de verse a sí mismo como una persona independiente de su acción. Entonces, el hecho de decirle, reprenderle o castigarle por algo que ha hecho mal y decirle eres malo o eres así o eres asá, eso va a condicionar mucho el desarrollo de los niños. Sobre todo también algo que hacemos de forma inconsciente, y es hablar con otro adulto cuando el niño está delante y hablamos de él. Entonces el niño recibe informaciones de las que él imagina cosas. O sea, creo que lo más importante es decirle que lo queremos, cuando hace las cosas bien, que el papá y la mamá se quieren, que la familia está bien, que la abuelita está bien, o que sepa que tiene adultos que lo quieren por lo que es. Y cuidado con las expresiones que utilizamos para reprender una acción, porque una cosa es lo que hace y una cosa es lo que es él. Y él puede ser cualquier cosa dependiendo de cualquier posibilidad. Y eso también es algo positivo que tenemos que ser. No somos una cosa, somos aquello
que podemos ser en cada una de las posibilidades en nuestro encuentro con el mundo. Y eso es importante. Muy bien, tenemos que ir poquito a poquito terminando, pero tranquilos que vamos a terminar con las preguntas que ya están planteadas, que todavía tenemos unas poquitas. Simplemente un último comentario que nos hacía Ruth, que me parece interesante también en fin, comentarlo. Dice, os recuerdo, Ruth decía que como docente y tutora, qué tipo de pautas o recursos eran necesarios a nivel general para transmitir a los padres. Luego también hablaba de cuáles eran los errores más frecuentes relacionados con el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Bien. Cuando has respondido a su pregunta, Estefanía dice ella, no, nunca abordaría una entrevista partiendo de las carencias. Lógicamente eso no sería efectivo y crearía una relación escuela-docente que no ayuda a nadie. Simplemente por saber en qué incidir en ellas. Y nos da las gracias. Sí, sí, o sea, por eso quería volver a rever la pregunta, porque daba por hecho que como docente serías conocedora de esto. ¿Qué cosas en las que podemos incidir como padres? Algo que está en vuestra mano como docentes puede ser vuestra cohesión a la hora de abordar cualquiera de los temas con los niños y adolescentes, ¿no? Que se sepa que haya una unidad en aquello que queréis desarrollar. Para ello, fomentar relaciones prosociales desde la escuela y donde siempre hay un adulto significativo. Para eso, si el tutor, tú como tutora, vas a estar en contacto con los niños, que tengas una cohesión significativa con aquellas familias, para que la familia haga referencia a ti como adulto significativo y te dé la importancia y la influencia necesaria, y que tú pues, tengas también esa relación de autoridad con los padres. Eso va a ser clave. Desde Laura, lo que decíamos, que tus propias capacidades resilientes como adulta las pongas a disposición de lo que puedes trabajar con ellos y que puedas rescatar aquellas cosas de cualquier niño, de cualquier circunstancia que tenga una capacidad resiliente, como el niño que nos ha traído el bocate y que se tiene que buscar la estrategia para almorzar esa tarde. De todo eso podemos rescatar cosas resilientes. En las familias, asesorarles tú como educadora y acompañarles a que favorezcan la estabilidad en el núcleo familiar, a que favorezcan el desarrollo de las capacidades positivas de los niños, la empatía, la escucha, la resolución de conflictos en casa. Todo este tipo de competencias transversales que sé que en educación se trabajan a partir de diferentes acciones, van a ser importantes para la resiliencia. La resiliencia va a ser el resultado total de trabajar competencias personales, competencias sociales y en muchas ocasiones competencias educativas, que se sientan competentes, capaces de poder hacer frente a un examen y de hacer frente al suspenso de un examen, que no se convierta en un, tanto en casa como en el colegio, o lo consigues o no lo consigues, sino que haya un aprendizaje, una continuidad donde no esté en riesgo su persona ni su capacidad, sino que podamos fomentar que todo es un proceso y que ellos tienen los recursos necesarios. De hecho, el autor que nombrábamos hace nada con la metáfora de la ostra, que es Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra que ha trabajado en los países nórdicos, hablaba que la educación de allí funcionaba mucho mejor porque el objetivo de ellos era ralentizar los procesos en los niños y que así conseguían mayores capacidades resilientes y mayor éxito educativo. Y eso significa darles tiempo en cualquier actividad, que desarrollen acciones creativas, que eso también va a ser importante en el colegio, porque a través de la creatividad es cuando se pueden hacer mayores afrontamientos de situaciones adversas y que utilicemos estas estrategias artísticas que nos las pone también la escuela y las tenemos en casa para poder fomentar estilos más resilientes. Bueno, vamos a volver a intentarlo con Raquel Martín, si nos escuchas. Voy a permitirte hablar, o sea, parece que es una así, no quiero decir que técnicamente le doy al botón para que puedas ya pulsar el micrófono y a ver si ahora conseguimos escucharte. A ver, Raquel, adelante. Hola, buenas tardes. Mira, Ahora mi sí. pregunta... ¿Ahora me oís? Sí, Sí. perfecto. Ay, fenomenal, fenomenal. Mirad, mi pregunta es sobre el programa que hablaste al final de la ponencia, en la que hablabas de un programa que se trabajaba con alumnos asentistas y que habían Sí. abandonado y que después de 4 meses con el programa
habían retornado a los estudios. Mira, yo soy educadora social, trabajo en un instituto de secundaria y, claro, trabajo con alumnos asentistas. Y entonces cuando os he oído, bueno, me han contado ese programa y me gustaría, bueno, pues ver si se puede tener acceso a él y bueno, saber un poco más del tema. ¿Tú de dónde eres, Raquel? ¿Tú? ¿Me escuchas? Sí, perdona. ¿De dónde eres tú, Raquel? Estoy trabajando en un pueblo de Castilla-La Mancha, de Albacete, un pueblo de Albacete. Vale, no, te lo preguntaba porque este programa del que os he hablado está ahora en marcha en la Comunidad Valenciana. No sé si... ¿El qué, perdona? Estoy cerca. Ah, Estoy en Caudete, cerca de la Comunidad. en Caudete, claro, sí, muy cerca. Bueno, pues este programa es interesante, sobre todo para educadores y psicólogos, que son los perfiles que están trabajando este programa. Si te metes en la página web, que la voy a escribir aquí por el chat, voy a escribir la palabra IBAG. Si te metes en la página web del IBAG y pones Chove Oportunidad, lo voy a dejar aquí escrito, ¿vale? Te aparecerá la página web donde vas a poder ver cómo este programa es un programa socioeducativo que se divide en 3 módulos: desarrollo personal, desarrollo social y desarrollo académico. Trabajando esas 3 competencias en 4 meses, vuelven a retomar los estudios. Entonces vas a encontrar allí que es una metodología dinámica, donde son grupos reducidos de 15 chicos y chicas, con un coach educativo que es un psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, educador social, que los acompaña y combina una acción tutorial en grupo 4 horas y 1 hora a nivel individual. Entonces, es asombroso porque yo he trabajado en este programa y todavía trabajo, y ves como teniendo una atención más concreta a todas estas habilidades de los niños, haces que luego retomen los estudios y que no abandonen. Y eso ves realmente la importancia y lo positivo de este tipo de programas. Te invito a que te metas en esta página y podrás leer sobre ellos. Y también hay un Instagram que puedes ver a los chicos en el aula y con el trabajo que hace diariamente, que ahora mismo está en marcha. Pues por supuesto lo haré. Muchísimas gracias. A ti, Raquel. Pues muchas gracias, Raquel. Lo conseguimos. Gracias por tu pregunta. Vamos a ver, nos quedan ya 2 para terminar, así que voy con la de Vanessa, que ella dice que es profesora de educación infantil y lo que plantea es cómo trabajar la resiliencia en un periodo de adaptación de cara a septiembre. Bueno, sí, va a ser fundamental. De hecho, muchos de los programas ahora que trabajamos con adolescentes, uno de los puntos principales para esta reincorporación va a ser tener un espacio dedicado única y exclusivamente a trabajar esto. Y para ello lo primero que vamos a tener que hacer es generar un espacio en el aula donde podamos vernos todos en círculo, una disponibilidad, y podamos expresar y poner en común cómo ha sido nuestra vivencia. Primero una toma de contacto de cómo aquí y ahora nos ha afectado esto, cuáles han sido nuestros pensamientos y tal. Una vez hemos tenido una catarsis donde podemos compartir esa experiencia, escuchar las vivencias de los otros, y entonces vamos conformando nuestra realidad y le vamos dando una forma y un sentido, poco a poco vamos a ir acompañándoles a integrar esa situación, en cómo nos va a cambiar, en qué cosas nos ha cambiado y ha sido positivo. Y algo que, como os comentaba, algo que va a ser positivo es en aquellas situaciones donde ha sido muy dramático, vamos a intentar encontrarle el lado positivo y optimista. Y esto se hace a través del teatro, a través de los textos que escribíamos, a través de las metáforas, a través de la escritura. Cualquier acto creativo nos va a facilitar la expresión y la catarsis de aquello que nos ha hecho sentir mal o bien o indiferente, y nos va a facilitar la expresión y la integración y la asimilación de la experiencia. Entonces, yo te recomiendo una ronda de asamblea donde podamos hablar expresamente de ello y que favorezcamos ese proceso de asimilación a través de actividades artísticas, creativas, que les ayuden a ellos a integrarlo.
Bueno, y ya vamos con la última, porque ya estamos fuerísima de tiempo, si es que el término existe. Simplemente os cuento que creo que no, os cuento a todos que si os habéis dado cuenta, hemos tenido dos canales de conversaciones, ¿no? Por un lado estaban las preguntas y respuestas que hemos ido respondiendo y donde habéis planteado algunas de ellas, y otra parte es el chat, donde también estáis viendo todos pues bueno, saludos mayoritariamente y alguna que otra pregunta que también se ha colado por ahí. Yo he estado vigilando los dos canales. Simplemente era por advertiros que lo que nos ha puesto Estefanía de IBAG y Jove Oportunitat está justamente en el chat, por si hay alguien más que les interese este proyecto, IBAG, IVAJ, Jove Oportunitat, en el chat. Pues vamos ya con la última pregunta, ultimísima, y terminamos, que es bueno, de un espectador anónimo también, no tenemos el nombre, pero dice si nos podrías decir cómo fortalecer la autoestima a niños de 5 años muy apegados a la madre. Vale, niños de 5 años muy pegados a la madre, creo que una buena intervención sería también saber cómo se está sintiendo esa madre. Qué necesidad tiene esa madre, cómo se relaciona con él, cuál es su pauta relacional, cómo se expresan, cómo se comunican, cuál es su rutina diaria, cuál es la expectativa que tiene de su hijo. Para mí, con 5 años, aparte de intervenir con el niño, es interesante que también atendamos a la experiencia de la madre, de cómo lo está viviendo ella. Nosotros somos los primeros portadores de recursos de esa autoestima de los niños y por eso tenemos que tener cuidado en saber muy bien por lo que decíamos, porque por nuestro afán de proteger les estamos enviando quizás mensajes de inseguridad. Y es lo que deberíamos revisar a lo mejor con la mamá, o sea, qué experiencia tiene, si se siente insegura, si tiene excesivo miedo por el niño, e ir facilitando junto con la mamá la capacidad de flexibilizar sus contactos e ir dando autonomía poco a poco al niño, para que vayan regulándose tanto la mamá como el hijo o la hija. Genial, pues se nos acabó el tiempo. No tenemos ya más minutos por hoy. Yo no sé, Estefanía, si antes de despedirnos quieres terminar con tu cuento, si es que es breve, o ya lo dejamos para... Es un poquito largo, por eso lo había puesto al final, porque prefiero, como les vas a pasar toda la información, si te parece bien, dárselo como ellos para material, también para docentes, papás y mamás, incluso para los adultos y padres que querían trabajar su resiliencia. Muy bien, pues genial, genial, Estefanía, pues lo hacemos así. Gracias a todos por asistir y a ti en particular, Estefanía, por la tarde que nos has dedicado y todo lo que nos has enseñado, que ha sido bastante. A vosotros. Y sobre todo, pues cómo afrontar, en fin, ciertas emociones, ¿no? Que nos ha producido todo esto y que debemos primero aprender los adultos para después podérselo enseñar a los más pequeños, ¿verdad? Bueno, gracias a todos, como digo. Rubio, lo último que nos comenta, dice que ha sido interesante y constructivo el webinar, su enhorabuena para la ponente. Miriam, también muchas gracias a ti. Dice que muchas gracias, estupendo. Y antes de despedirnos, quiero mostraros, antes, por última vez, la web de Padres y Colegios, como hice al inicio, pues simplemente para recordaros que aquí disponéis también de muchos contenidos relacionados también con la inteligencia emocional, y en concreto os contaba que existe una sección que se llama Al coronavirus lo vencemos en casa, y que tiene todo tipo de informaciones para hijos en edad escolar de todas las etapas educativas. Y tal es así que, si recordáis, la semana pasada no tuvimos sesión, para los que hayáis repetido, porque estábamos en mitad de una feria de los colegios online, y me gustaría contaros brevemente, antes de despedirnos, que la de las universidades tendrá lugar el 8 de junio. Por lo tanto, si conocéis a chicos de bachillerato, fundamentalmente, que estén ahora mismo pensando en qué quieren estudiar en el próximo curso y qué universidad escoger, en esta feria vais a poder ver las universidades y su oferta educativa, las mejores de toda España, y que abren sus puertas sin salir de casa. Es decir, que estando en casa vais a poder ver o asistir, mejor dicho, a estos webinarios, todos de acceso totalmente gratuito. Simplemente tenéis aquí un apartado para inscribiros, es en la semana del 8 al 12 de junio,
Y al darle aquí, bueno, aquí estáis viendo las universidades que están participando y si vais pinchando en cada una de ellas, pues os podéis ir apuntando a la sesión que más os pueda interesar o que más pueda interesar a vuestros hijos o hijas que estén en esta edad, de 17 años, 18, 16, 17, 18, para empezar a, bueno, pues a asentar su futuro. Y por cierto, hay también un listado aquí donde tú puedes filtrar por todas las titulaciones. Bueno, pues últimos comentarios que me llegan por aquí. Alba dice que muy interesante y que gracias a Estefanía. Olga también nos da las gracias. Gracias a todos, gracias por asistir y nos vemos en el próximo webinario, probablemente la semana que viene. Así que cuidaros y hasta la próxima.